Vamos a continuar ahora con la siguiente conferencia denominada Desigualdad y Pobreza. Nuestro ponente se llama Mario Luis Fuentes Alcalá y lo vamos a presentar. Por favor, si guardamos silencio y hacemos uso de nuestros lugares para poder continuar. Muchas gracias. Mario Luis Fuentes Alcalá es maestro en Estudios del Desarrollo por el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, Holanda, y doctor en Teoría Crítica por el 17 Instituto de Estudios Críticos. En la Universidad Nacional Autónoma de México es miembro de la Honorable Junta de Gobierno, investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, coordinador académico de la especialización en Desarrollo Social del posgrado de la Facultad de Economía, titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas y profesor de la Facultad de Economía y de Ciencias Políticas y Sociales. Forma parte del Consejo Consultivo de UNICEF, de la Asamblea Consultiva del CONAPRED y del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, denominado CIPINA. Entre otros cargos desempeñados en el sector público, fue director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y del Consejo Nacional del Fomento Educativo. Es fundador del proyecto editorial multimedia México Social y presidente del Consejo Editorial, conductor del programa México Social del Canal 11 TV del Instituto Politécnico Nacional, articulista del periódico Excelsior y comentarista de opinión en Imagen Radio 90.5 FM. Un aplauso, por favor, para nuestro siguiente ponente. Muy buenos días, déjenme esperar que pongan una presentación que… Ahí está. Bueno, nuevamente, muchas gracias a los anfitriones. Me voy a arriesgar porque sin duda creo que cualquier reflexión sobre la democracia debe tener en el centro hacer una pedagogía de la democracia y sobre todo cuando hay tantos jóvenes. Y en ese sentido voy a poner la presentación. Espero que la puedan leer, sobre todo los jóvenes que están, y puedan aprovechar intensamente todas las reflexiones que se han hecho. A mí me toca, todavía no la cambiamos, me toca hacer una reflexión sobre, digamos, la democracia, pero su relación con desigualdad y pobreza. Antes de iniciar, déjenme decir algo que estoy profundamente convencido y que es el gran elefante que está en el salón, pero no hemos mencionado. Ya nos decía Rolando Cordera, en los 80, siglo pasado, una primer ministra de Inglaterra le dijo al mundo, no solo a sus súbditos o a sus compañeros ingleses, que ya no existía la sociedad, que éramos solamente individuos que compartíamos un territorio, un espacio. Yo creo que es momento de poner a la sociedad en el centro, todo, lo económico, lo político, lo social, lo cultural, se da en este gran telar que es la sociedad, este espacio social. Son estos hilos, lo político, lo social, lo económico, que tejen la gran tela donde se dan todos los procesos. Por eso la sociedad está en el centro y hay que recuperar y conocer la dinámica de la sociedad, el orden que tiene la sociedad y cómo interactúa con todos nosotros. En ese sentido, creo que es el siglo XXI el momento para poner en el centro de la democracia a la sociedad como este gran concepto que nos permite entender que solo somos si estamos junto a los otros, a todos nosotros. Déjenme poner la primera lámina, porque sin duda hemos dicho, la primera lámina, por favor.
déjenme decirles, sobre todo a los jóvenes, no a los expertos que están aquí, que hay muchas definiciones de democracia. Y por eso hay que redefinirla y definirla y mencionarla. Los conceptos pesan y pesan mucho. Y por eso, para nosotros en el país, la democracia no solo es el proceso electoral, como dice el PNUD, no solo es el método para elegir a alguien, debe ser el sistema de vida, un sistema de vida que aspira a que todos, todas, mejoren constantemente su circunstancia económica, social y cultural. Y por eso es fundamental poner en el centro que no solo es la democracia electoral la que tenemos que ver, aunque es realmente la que está enfrente de todos nosotros constantemente. En este estado que habrá elecciones en junio, elecciones municipales, nuevamente la democracia electoral. Pero la que buscamos, aspiramos, debemos tratar de construir una democracia de ciudadanos. Y por eso esta democracia de ciudadanos solo puede darse, democracia, ciudadanía integral, como se define, cuando todos tenemos y portamos los derechos sociales, económicos, culturales. La siguiente. Por eso, el gran sustento de la democracia es lo que se llama una ciudadanía integral. Es la aspiración que tenemos como país, que todos, en todas las partes, todos podamos tener acceso a los derechos cívicos, sociales, económicos y culturales. Es decir, no basta tener acceso a una credencial del INE para votar si no se tiene una ciudadanía civil, que es básicamente el derecho de poder transitar en las ciudades, poder expresarse, poder realmente vivir una vida transitando. Déjenme usar ese espacio para que a ver si logro que ustedes se graben lo de ciudadanía civil, que es mucho más que solo la ciudadanía política. Y la social tiene que ver con asegurarnos que nadie por pobreza, marginación, exclusión, desprotección, no pueda participar. Pero sabemos que hay muchísimos en todo el mundo, pero sobre todo en nuestro país, muchas personas que no pueden la ciudadanía social sobre todo. Yo batallo con la palabra, cómo llamarle a aquellos individuos que tienen su credencial del INE, pero viven grandes problemas de hacinamiento, de servicios malos, de escuelas que no tienen las calidades que deberían ser, de no tener acceso a la salud. Bueno, batallo con una ciudadanía blanda, es intermitente, pero lo que sabemos es que vivir en pobreza, exclusión y desigualdad, ¿sí?, evita una participación, el estar construyendo este modo de vida. Por eso es fundamental que tengamos claro que toda acción política, toda acción de la política pública, incluso la social, debe tener un solo objetivo: construir ciudadanía integral. La siguiente. En ese sentido, la pregunta que me hago y les presento: ¿estamos realmente comprendiendo el impacto de la pobreza, la desigualdad en la sociedad? O sea, ¿cómo está afectando nuestra sociedad? ¿Cómo ustedes o los que ustedes conocen les está afectando vivir pobreza, exclusión, desigualdad, o saber que está al lado de nosotros? Y obviamente cómo afecta todo ello a la democracia. Nuevamente, yo creo que el siglo XXI es un siglo importante, que todo el tiempo estemos definiendo los conceptos. ¿Qué entendemos por pobreza? Desigualdad, exclusión y vulnerabilidad. Más que nunca los conceptos deben ser definidos, porque hay muchas definiciones y que a veces el asumir que todos hablamos el mismo lenguaje es una de las grandes posibles respuestas a por qué, pese que estamos en el siglo de la comunicación, dialogamos tan poco. Por eso déjenme ir muy rápido. ¿A qué entendemos por pobreza, exclusión, desigualdad y vulnerabilidad? La siguiente. Por pobreza entendemos, si me pasa la siguiente,
Bueno, Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación, define la pobreza a todos aquellos que están abajo de una línea de bienestar, de ingreso, y que tienen carencias, que no tienen salud, educación, seguridad social, bienes y servicios al interior de la vivienda. Y bueno, define que en nuestro país, 53 millones de mexicanos viven en pobreza, 9 en pobreza extrema. Estos 9 millones de mexicanos que no solo están abajo de un ingreso mínimo, sino ni siquiera tienen acceso a salud, educación, seguridad social. Y arriba de esto, hay 32 millones que en cualquier momento, ante un accidente, ante la pérdida de empleo, pueden caer a pobreza. Pero lo más grave de nuestra situación social es que solo 2 de cada 10, este cuadro verde, son las personas que no están en riesgo de ser pobres o vulnerables. La síntesis de la desigualdad en nuestro país, que solo 2 de cada 10 mexicanos no son pobres o vulnerables. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 8 de cada 10 o que son pobres o que en cualquier momento, por un desastre natural, por la pérdida de empleo, pueden ser pobres. Bueno, eso es lo que se entiende por pobreza. La siguiente, la desigualdad, bueno, obviamente ustedes saben que desigualdad de ingreso, pero también desigualdad de riqueza. ¿Quiénes son los dueños de la riqueza que genera el ingreso? Bueno, la cifra que tenemos es que el 10% más rico de México concentra el 64% de toda la riqueza. Y que obviamente el capital, o sea, lo que reciben los dueños del capital, es el 80% del ingreso nacional. Y una de las preguntas que está adentro, somos una sociedad que tenemos una alta tolerancia a la desigualdad, no nos conmueve, no nos genera una molestia. Tenemos indiferencia, pero también tenemos una enorme valoración positiva. Nos fascina ver cómo viven los ricos, nos fascina ver si tienen un auto o un coche o una moda. Hay una enorme fascinación, pero la realidad es que estamos nosotros interiorizando los privilegios. ¿Cómo realmente afecta cuando hay gente que no tiene ni para la medicina y de pronto pasa frente a un gran restaurante y ve el expendio completo? ¿Cómo se vive la convivencia de privilegio y privaciones? Yo prefiero usar el adjetivo de privaciones. No son las carencias. La carencia tiene una dimensión muy objetiva. La privación es algo mucho más interiorizado en cada uno de nosotros. La siguiente, ¿qué entendemos por exclusión? Obviamente todos estamos dentro de la sociedad, no es una exclusión fuera de la sociedad. Lo que entendemos por exclusión es la fractura del lazo social, de lo que nos une a los otros. La exclusión es de que nosotros, hablo de la Ciudad de México, ya no vamos a espacios de la ciudad porque ahí viven otros que nos sentimos amenazados. Muchos de nosotros en la ciudad no nos subimos al metro o a los camiones porque nos generamos un proceso brutal de rompimiento. Y eso hace que el lazo social está sin duda afectando, porque en el fondo es la falta de ingresos, el desempleo, la falta de tiempo para estar con los otros, está debilitando las relaciones sociales, el espacio público, el estar juntos. Realmente un sentido de interdependencia, de que nosotros necesitamos a los otros. No hay individuo que se pueda hacer solo. Por eso es tan falaz y tan grave que no pongamos a la sociedad en el centro de la construcción de democracia y de todos los derechos sociales. La siguiente. Por otra parte, esta sensación de pobreza, de desigualdad, de exclusión, nos va construyendo un sentido de vulnerabilidad. Nos sentimos amenazados. Nosotros en la Ciudad de México no salimos porque sentimos que estamos desprotegidos. La desprotección, la exposición a riesgos, la posibilidad de un accidente que los deje con una profunda discapacidad, la posibilidad de un asalto, de una violencia brutal, genera vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad está impactando todos los tejidos sociales, todas las instituciones.
Y en ese sentido, la pobreza, la desigualdad, la marginación, es un círculo de acumulación de desventajas. Es un error solo hablar de la pobreza o de la desigualdad o de la vulnerabilidad. Todos los procesos los vivimos de una manera interdependiente y se alimentan uno con otro. Y obviamente la enfermedad y la muerte es la expresión más dura de estas desventajas. Saber que alguien, un familiar mío, no obtendría acceso a tener el seguimiento porque tiene un cáncer. Y aunque haya un diagnóstico, no tenga recurso para la quimioterapia. Es una enfermedad muchas veces que es curable, pero la pobreza, la desigualdad hace que muchos mueran antes de tiempo. Por eso hay que poner la enfermedad y la muerte como un indicador de este cúmulo de desventajas. La siguiente, por favor. Y en ese sentido, deje poner este esquema. La desigualdad genera pobreza. Es un error poner la desigualdad como un elemento accesorio. La desigualdad genera pobreza. Y este proceso genera exclusión. Y el proceso de inclusión, de exclusión, se va metiendo en cada uno de nosotros y en sus hogares. Debilita los lazos sociales, genera un proceso de acumulación de desventajas y genera una sensación de desprotección que erosiona a los individuos, que erosiona a muchos. Y de esa manera, por eso hablamos que este proceso genera la erosión de la ciudadanía o no permite la construcción de una ciudadanía. Y todos son procesos simultáneos, independientes, con una incidencia diferenciada que se da dependiendo de dónde vivan, dónde ustedes estén con respecto a la ciudad. Y esto hace que este proceso social se convierta en la gran realidad de esta pregunta que en 2004 hizo el PNUD. ¿Cuánta pobreza, desigualdad, exclusión, desprotección puede resistir una democracia? ¿Puede resistir una ciudadanía que se ve amenazada y que no tiene tiempo para participar? No tiene tiempo y condiciones para ejercer su derecho político, porque vive amenazado por el derecho económico, el derecho social que implica bajos salarios, pobreza, bajas condiciones. La siguiente. Por eso, durante este siglo, estos 15, 16 años, se han reducido las carencias. Hay muchísima población que no tiene pisos de tierra, que está afiliado al sistema de salud, de educación, pero todos los servicios sabemos que el servicio público de salud es malo, que muchas escuelas públicas son de baja calidad. Todo este proceso ha ido generando una realidad. Somos un país que la mayoría ejerce limitadamente sus derechos y responsabilidades. Pero pareciera ser que el gran privilegio de estos 20 años es tener ingreso para consumir, no para ejercer derechos. Es el consumo lo que se convierte en el gran evento público. En México vamos, seguramente aquí, a cientos de plazas comerciales, estas catedrales del consumo, como un filósofo le decía, a consumir, a ver lo que queremos consumir. De tal manera que hoy la pobreza se vive en un proceso de crecientes desigualdades y que está generando sujetos, individuos que no pueden ejercer todos sus derechos y que no podemos llamar ciudadanos integrales. Y eso hace que se erosione nuestra democracia. La siguiente. Entonces, de tal manera que la desigualdad, la pobreza, esta acumulación de desventajas nos está moldeando, hace que nosotros tenemos esta propensión a consumir. Todavía no tenemos tal modelo de teléfono y ya estamos esperando que llegue el siguiente. Está generando una sociedad altamente consumista, pero también está fragmentando las sociedades, de talmente que esta segregación social, porque finalmente pocos pueden consumir todo lo que desean, genera aislamiento, desconfianza. Hay muchos jóvenes de las prepas de la universidad, de los SH donde damos clases, que se sienten mal porque no pueden llevar el tenis que desean. Se sienten mal porque no tienen el aparato telefónico que les permita conexiones mucho más rápidas. Y se segregan y se aíslan. Y va modelando la política, la democracia y las relaciones con el Estado. Tenemos enorme desconfianza
a todo lo que represente autoridad. Obviamente está la policía, la patrulla, pero tampoco tenemos confianza cuando entramos al Ministerio de Justicia, Ministerio Público, pero tampoco entramos cuando entramos a urgencias en el Seguro Social con una sensación de que ojalá sí me atiendan, porque si no, ¿qué voy a hacer? Entonces el proceso va modelando a la sociedad, a la democracia y todas las relaciones. La siguiente. Joven. Eso. Bueno, la ciudadanía blanda pues es una realidad. Sujetos e individuos que no pueden portar todos sus derechos y que va estructura a la sociedad, genera procesos de autoexclusión. Muchos jóvenes no se atreven a ir a una plaza comercial muy elegante porque se sienten que van a ser mirados diferentes. Si uno se autoexcluye. Y uno no va a las colonias duras y bravas de la Ciudad de México porque se siente diferente. Hay autoexclusión, pero también hay inclusión desigual. Algunos van a escuelas que tienen muchos más servicios y parques y bibliotecas, y otros van a otras. Entonces es un proceso de exclusión recíproca y de inclusión desigual. Y esas desventajas van generando una sensación de desprotección. Si algo yo planteo es que hoy uno de los verbos más importantes de lo social es el sentimiento de la desprotección. Y por eso reivindico y sostengo que hay que construir nuevos conceptos para expresar cómo se está viviendo esta enorme realidad de un país que es profundamente injusto, profundamente desigual y que está generando vidas truncadas, vidas limitadas. Y este proceso se está dando también porque los hogares, los 32 millones de hogares que hay en el país, muchos viven en pobreza. Las 290,000 escuelas públicas, muchas no tienen estos servicios básicos. Y muchos mexicanos trabajan por salarios realmente que no permiten una vida donde uno pueda garantizar la alimentación, la educación, la protección de los hijos, de los padres, etc. Y nos genera esta realidad, sobre todo visible en muchas partes, ciudades divididas. Hay partes de la Ciudad de México que nadie va, fragmentados los espacios. Todo este proceso se da incluso en estas dimensiones de instituciones donde todos construimos nuestra personalidad. La siguiente. De tal forma que hoy en los hogares, en las escuelas, en el empleo, tenemos una gran precariedad. La siguiente. Por eso yo sostengo que hay que poner en el centro de la sociedad, del Estado y la democracia al ciudadano, al sujeto. Es el centro y eso nos permite sostener que la ciudadanía se construye. La ciudadanía no puede ser un evento derivado, espontáneo de una sociedad. Requiere la construcción deliberada del Estado, de todos los espacios. Porque si no, se vive una ciudadanía blanda, deficitaria, intermitente. Pero lo que hay que poner en el centro es que es el ciudadano que hay que construir. No al sujeto, no a una persona para que ejerza la libertad, que es el discurso preeminente en la manera de pensar lo social, sino poner como objetivo central el ciudadano. La siguiente. De tal manera, y déjeme centrarme ahí, y de hecho Rolando lo contestaba en alguna pregunta, es que la escuela es mucho más que una escuela. En la escuela ustedes, aunque no crean, deben aprender el respeto a las diferencias, el no abusar de alguien que por su discapacidad o por su manera de hablar se ve muy vulnerable o diferente. En la escuela se debe rechazar toda la violencia todo el tiempo. Deben aprender. En la escuela se debe tener reglas del diálogo. En la escuela se debe tener construcción de un sentido de fraternidad y solidaridad. Y en la escuela también se debe aprender la convicción de que hay que cumplir la ley. ¿Por qué no hay que hacer esto? Porque está mal. Eso debe ser el gran motor. No es porque la ley me lo permite, sino porque sé que está mal. Y en ese sentido la escuela es más que una escuela. Y si la escuela hiciera esto junto con hogares, los espacios públicos, podríamos construir una ciudadanía integral. Por eso hay que sostener una y otra vez
La escuela es más que una escuela, es mucho más que un lugar para aprender matemáticas o aprender a leer un párrafo, o como dice el discurso, por lo menos el discurso hasta 2018, para construir jóvenes con gran competitividad. Es una enorme visión distorsionada. Lo que hay que construir es ciudadanos integrales, y la escuela tiene un gran papel fundamental porque puede complementar a los hogares o puede simplemente replicar lo que pasa en los hogares y en las colonias. La siguiente. Y el problema que tenemos como país es brutal. 31 millones de mexicanos que no han terminado la educación primaria, que no han terminado la educación secundaria, 5 millones que no saben leer y escribir. Obviamente, la trampa de los promedios, que si eso lo viéramos en las localidades, comunidades indígenas, ahí es mucho más lacerante. Pero para que vean la magnitud del rezago educativo, todo el sistema escolar actualmente tiene 30 millones. Es decir, hay más que ya están fuera de las escuelas que los que están adentro, y muchos de los que están adentro van a ser abandonados por la escuela. La siguiente. De tal manera que más de 1 millón de jóvenes abandonan la escuela, son abandonados por la escuela. Durante este día, en el país, casi 30,000 jóvenes, niños, niñas, jóvenes y adolescentes van a dejar la escuela por muchas razones, que se suman a esta gran realidad de un país que no puede garantizar ni siquiera la cobertura de educación. Estos son los problemas que tenemos. 1 de cada 3 niños, 3 a 5, no va al preescolar. Estamos hablando de 2,5 millones. Muchos de ellos ni siquiera educación inicial, ese espacio donde aprenden ciertas actividades motoras del cerebro que les permite poder aprovechar. Pero tampoco están bien educación superior. Hay más de casi 2 millones de jóvenes, y ustedes son parte de los que sí están adentro, y espero que sigan y terminen, que están fuera de educación media superior. Pero miren lo que pasa en la universidad pública. Solo 6 de cada 10 asisten a la escuela. Hay 10 millones, casi 10 millones de jóvenes que más allá, si tuvieran el deseo, no tienen oportunidad. Entonces, ¿cómo decir que la escuela es más que la escuela si tenemos estos grandes rezagos? La siguiente. De tal forma que el problema educativo es de una magnitud. Los análisis que tenemos es que aún los que están en la escuela, aún ustedes que van a terminar la escuela, sabemos que 42%, no, 12% o 42%, no pueden leer un recado. 57% no pueden hacer una matemática simple. Y obviamente en nuestro país la injusticia es que nacimiento es destino. Si ustedes nacen en el municipio más pobre de Durango, su promedio de escolaridad probablemente se acerca al de Chiapas. Pero si ustedes nacen en Lerdo, como es Palacio, o aquí en la capital, puede llegar hasta 11 grados. O sea, nacer en un lugar que es pobre y marginado te lleva a ser pobre y marginado. De ese tamaño es el reto que tiene la democracia y nuestra sociedad. Y obviamente, de estas 260,000 escuelas, como ven, muchos no tienen drenaje, no tienen agua, muchos no tienen realmente un salón para cada grupo, muchos son totalmente inaccesibles para los jóvenes con discapacidad. La siguiente. De tal forma que hoy en día el sistema educativo está reproduciendo en las escuelas y en las aulas las condiciones socioculturales de ustedes. Pocos tienen el acceso a escuelas que logren compensar que si en su casa no hay libros, en la escuela hay libros. Si en su casa no hay un espacio para lectura, en la escuela la hay. Si en la casa no hay reglas, en la escuela sí la hay. Lo que estamos viviendo es un proceso de una desigualdad educativa que está potenciando la desigualdad social y genera esta realidad de ciudadanía precaria, blanda, intermitente. Seres, agentes que no pueden ejercer sus derechos, no pueden decirse ciudadanos, aunque tengan la credencial del INE. Porque la credencial de INE lo que les permite a muchos de ustedes es entrar al antro, pero no les da la ciudadanía. La siguiente. Entonces, de tal manera
si usamos este criterio de una persona que definió los derechos, la ciudadanía política, civil y social, el señor Marshall, todas tienen grandes problemas. La ciudadanía política de equidad, la ciudadanía civil del uso del tiempo, hablo de transporte, la ciudadanía social, las privaciones, pocos tienen realmente todo para poder tener la casa, los elementos que necesitan. Pero hoy todo está atravesado por las violencias. Las violencias se suman al proceso de erosión de todas las ciudadanías. No es un tema solo de justicia, no es un tema más de la enorme violación de derechos o lo atroz de lo que está pasando en nuestro país con las fosas y con las personas que avientan en los pueblos y en las calles. Es que todo lo erosiona. Entonces, a la pobreza, a la marginación, a la desigualdad, a la exclusión, a la vulnerabilidad, hoy la desprotección tiene una fuerza motriz que está erosionando todo, las violencias. La siguiente. Y las cifras son solo indicativas. Sin duda, yo sostengo que son mucho más que estos homicidios. Yo sostengo que son mucho más los feminicidios, mucho más las desapariciones forzadas, mucho más los datos de abuso sexual y de violaciones. Y lo pongo porque también es importante que no perdamos la dimensión que no solo es la violencia homicida, son las otras violaciones. Y alguna persona, un estudio etnográfico, habla del terrible efecto de una violación, de un abuso sexual. El efecto brutal que tiene en un individuo, que lo erosiona. Y por eso hay que nombrarla para enfrentar esta enorme violencia que tiene todos los espacios. La siguiente. De tal manera que hemos vivido, en esta época de los 90 ahora, una pobreza que se definió como la pobreza de los individuos y los hogares. Dejamos de hablar, como hablábamos en los 70s, que la pobreza era estructural, que venía de un modelo de desarrollo que no generaba oportunidades para todos. Y se logró cambiar la idea de que la pobreza solo depende del esfuerzo individual, bajo un discurso, capacidades, desarrollo y capital humano. Si uno hace el esfuerzo, tendrá el capital humano y eso dará competitividad. Y eso puede llevarte al mercado, pero eso no genera un proceso de construcción ciudadana integral para la democracia. De tal manera que está viciado la manera de pensar lo social, porque sigue atrapado en un concepto que no articuló la noción de que había que garantizar un desarrollo que se defina como la aportación de todos los derechos. Por eso hay que enfrentar y batallar con esta poderosa construcción que se hizo de los 90 ahora, llamado desarrollo humano. La siguiente. Y hoy estamos en una situación inédita. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en una democracia que electoralmente ha manifestado su vitalidad, tenemos un proceso democrático que genera un malestar también con la democracia, porque esta democracia genera injusticia, desigualdad. Y hoy tenemos una nueva propuesta social del presidente Andrés Manuel. Estos 7 programas, transferencias, mensualmente pueden recibir las personas que van a ser empadronadas. Sin duda va a transformar, porque por lo menos se va a garantizar un consumo mínimo. Y para muchos, recibir 800 o 1.500 puede significar pagar la renta, el gas, puede ser pagar el transporte. Va a transformar. Y hay una propuesta, todavía no muy clara, de que esto debe ir acompañado con la construcción de valores y procesos de consulta ciudadana. La pregunta que yo me hago, y que les dejo aquí enfrente, es que cómo va a transformar esta visión social de la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador a la democracia. Porque sin duda, una administración, un gobierno federal que no habla con conceptos. El presidente Andrés Manuel habla diciendo actividades, acciones. No tiene un asunto conceptual y sin duda es legítimo y es relevante. Pero él nos ha dicho que habrá apoyos para jóvenes, para que se puedan capacitar y ojalá tengan empleo en un año.
Nos has dicho que va a haber jóvenes para todos los jóvenes que están en la educación media superior, para los niños, niñas con discapacidad, para adultos mayores. Van a recibir transferencias. No es menor, pero no es suficiente. No es suficiente porque el ingreso genera consumo, pero no logra articular derechos y no construye una ciudadanía y no necesariamente, y lo pongo como pregunta, va a fortalecer nuestra democracia tan urgida de tener en el centro ciudadanos integrales que permita convertirlo en el modo de vida para que todos tengan una vida digna, una vida que valga tener como adjetivo dignidad. De eso se trata. La siguiente. De tal manera que hoy digo algo que todos ustedes saben, sobre todo todas las personas que están aquí como ponentes. El desarrollo democrático de nuestro país depende de la ciudadanía integral. O se es integral o no es ciudadanía. Y la democracia hoy mexicana está erosionada por la profunda injusticia social, que no permite, o solo permite que algunos puedan ejercer la electoral, votar, pero no participan, no están en la discusión de cómo construir una propuesta social que les genere una vida digna, de tal manera que la participación es muy, muy baja. La siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Procederemos ahora a la lectura de las preguntas que nos han estado haciendo llegar vía Twitter. Y dice Dora Isela Espino: vemos que la desigualdad y la pobreza es un factor estructural del mal estado de democracia que se vive en México. ¿Considera usted que en la actualidad el gobierno federal está aportando algo para solucionarlo? No habrá un desarrollo democrático que implica un desarrollo que tenga como idea generar una igualdad y una garantía de todos los derechos si no transformamos la manera como está desarrollándose el país. Rolando Cordera dirige un grupo que se llama Nuevo Curso de Desarrollo y ha insistido que el problema es transformar la manera de pensar el desarrollo de nuestro país para que haya crecimiento como condición necesaria y que ese crecimiento vaya acompañado con aprendizaje democrático. Lo que hemos visto en estos 110 días, y lo pongo en eso porque son 110 días, es que la actual propuesta del gobierno federal no tiene intención de transformar el modelo de desarrollo. Tiene una enorme convicción, y lo pongo como un tema mayor, no hay duda. El presidente Andrés Manuel tiene una noción de lo social que hay que de inmediato transferir recursos a todos estos grupos. Es un paso importante, pero no va a generar la igualdad y la aportación de derechos que requiere el país, y mucho menos enfrentar la injusticia. ¿Qué opina de la estrategia de combate a la pobreza que actualmente está impulsando el gobierno federal, donde se privilegia el repartir el dinero en efectivo en vez de fortalecer los programas sociales, las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil? ¿Considera que esta estrategia realmente reducirá las brechas de pobreza, exclusión, desigualdad y vulnerabilidad en nuestro país? Es muy importante recordar que en los últimos años el Consejo Nacional de Evaluación, el Coneval, documentó cómo hay muchos programas sociales que no tienen impacto, que muchos programas son realmente mínimos, o sea, realmente no transforman. Hay muchos programas que está documentado que es importante transformarlos, otros de plano eliminarlos. En ese sentido, si algo hemos dicho muchos, es que se necesita una profunda reforma de la propuesta social. Lo que hemos visto es que el presidente y su equipo ha tomado decisiones drásticas eliminando muchos programas, estancias infantiles, que es el más emblemático, y lo quiere transitar todo hacia transferencias. Creo que tener una visión gradual, clara, que permita realmente discutir dónde la transferencia puede ser un buen principio y dónde se requiere acciones del Estado.
gente con gente, trabajadores sociales del Estado que atiendan a niños o niñas violentados, el caso de las mujeres que viven violencia. En ese sentido, yo espero, y lo digo en términos positivos, de que ahora en la reflexión del Plan Nacional de Desarrollo haya una capacidad realmente de escuchar y construir una propuesta social que vaya más allá de lo que se ha dicho. Porque sin duda, transferencias a todos los programas no va a resolver el problema de la desigualdad y la injusticia, pero sobre todo pone a muchas poblaciones en situaciones de gran desprotección. Tenemos también de Ulises Hernández. ¿Es un problema del consciente mexicano o una mala implementación de políticas públicas las que generan, mantienen o aumentan la pobreza? Qué bueno por la pregunta. Pone en el centro uno de los temas mayores. Yo le llamaba ¿cómo se interioriza, cómo se vive la pobreza? Hay un estudio muy interesante que se hizo a nivel mundial y después uno en México. ¿Qué piensan los pobres? ¿Por qué somos pobres? El tema es que sí hay un proceso cultural que genera estos círculos, anillos, que muchas veces a un pobre lo vacía de la voluntad de enfrentar y construir. No solo porque no tiene oportunidades y capacidades, sino porque todo culturalmente lo hace cada vez en una situación de mayor abuso. No hay duda que se requiere una construcción ciudadana que implica la estructuración de una cultura que vaya más de este lema del esfuerzo personal, sino que tenga en el centro la solidaridad, la interdependencia, la fraternidad. Hay una parte subjetiva que está atrás de toda carencia objetiva. Ponerla en el centro sería un principio de hacer la reforma social que se requiere, acotando. Se puede reformar la propuesta social, no será suficiente mientras no se reforme la propuesta de desarrollo, la propuesta económica, de tal manera que concentrarnos nomás en la propuesta de los programas sociales es una idea que no va a trascender o no va a transformar la vida de muchos. Germán Campos vía Twitter nos pregunta: en México, con la desigualdad de clases sociales, con comunidades de extrema pobreza, ¿qué tan funcionales son los programas sociales como Prospera y el Seguro Popular? Bueno, Prospera, programa que fue ya eliminado, transformado, no sé, estaba concentrada en localidades de 2,000 habitantes y más, donde había una clínica de salud, una escuela y donde podría darse los apoyos alimentarios. 6 millones de personas están afiliados a Prospera Oportunidades y Progreso. Pero Prospera tenía un gran supuesto: si vas más años a la escuela, años de escolaridad, si visitas más los centros de salud, tendrás menos enfermedad, y si tienes mejor nutrición, podrás tener mayores capacidades. Sin duda, muchos tuvieron mayores capacidades, medidas con los indicadores, pero lo que no hubo fue el empleo. Estos jóvenes terminaron y tienen el mismo ingreso de condiciones que los que no fueron. Por eso no basta la propuesta social, atada como estaba el capital humano. El supuesto de que ir a la escuela implicaba aprendizaje, ya vimos los datos de aprendizaje. El ir al centro de salud supuestamente implicaba no tener obesidad y sobrepeso. 7 de cada 10 mexicanos viven obesidad y sobrepeso y tenemos una pandemia de diabetes de más de 110,000 muertes al año. Y lo pongo por la cifra de los homicidios. Es brutal lo que está pasando en términos de la muerte que puede ser evitada si hubiera otra estrategia. En ese sentido, los programas focalizados nuevamente, pueden ser un punto importante, pero requiere una serie de acciones complementarias para enfrentar lo que pasa mucho, sobre todo porque hablaban de población de extrema pobreza. Localidades menores de 1,000 habitantes, hay alrededor de 158,000 en el país, que no tienen agua, que no tienen drenaje, que no tienen una banqueta, que no existe el pozo, hace mucho que dejó de servir, que la luz es realmente muy mala. Hay un problema de marginación profundo. Se requiere sí programas para garantizar ingresos, sí programas donde se pueda para generar un ingreso productivo, pero se tiene que garantizar ese piso mínimo de tener acceso a una vivienda digna, tener acceso a servicios alrededor de la vivienda, tener acceso a escuela y a salud de calidad en esas localidades. Y eso no está articulado.
Yuri Contreras nos dice, ¿el populismo es o será el cáncer de la democracia? Como han dicho varios, esta es una pregunta que Cordera ha contestado. Debería yo decirle a Cordera, pase usted, ¿verdad? Nuevamente, ¿qué entendemos por populismo? Yo soy de aquellos que piensan que todo concepto es polisémico, tiene muchas definiciones. Y asumimos que los conceptos son unívocos y por eso nos entrampamos. Si por populismo, déjenme usar la definición, entendemos el construir acciones que garanticen derechos sociales a todos, económicos, políticos, como decía un momento Obama, ese populismo sí lo reivindico. Si el populismo es vaciar a los individuos de una voluntad política, de una construcción crítica, reivindicatoria, emancipatoria, es decir, lo que yo planteo en las clases que doy en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, es que la acción académica es para transformar la realidad. Ese populismo, o muchas personas asumen y creen que un populismo que solo es la manipulación de grupos importantes puede convertirse, sí, en una amenaza a la democracia. Pero entendamos qué queremos decir con populismo. Y la última, ¿considera que la evaluación de la pobreza que hace el Coneval realmente refleja la realidad de la pobreza en nuestro país? En el entendido de que dicha evaluación es rígida respecto de sus indicadores y los polígonos donde hace las evaluaciones. A ver, seguramente este es alguno de mis compañeros porque este se ve muy dirigida, o sea, no creo que sea de ahí arriba de la galería. Hasta el año 2003 teníamos una idea de la pobreza en función del ingreso. ¿Cuántas personas tienen un ingreso que no les permite comprar lo que se llama una canasta básica? Y muchos, la literatura de entonces, de muchos organismos internacionales, decían, es que el ingreso no puede ser el único indicador de pobreza. Hay que incluir cuánta gente tiene ese ingreso, pero cuánta gente tiene acceso a la salud, a la educación, los servicios de la vivienda, los servicios alrededor de la vivienda, tiene seguridad social. Y vino la gran transformación de medición multidimensional. Coneval integra un modelo a través de las encuestas que hace INEGI y se hace una medición multidimensional que nos habla de esos 53 millones. Sin duda es un avance que permitió, en un momento, que se focalizaran acciones, incidir en las 7 carencias para bajar la pobreza, pero generó una trampa y lo que no está medido, ahí no ponemos el esfuerzo porque no hay rentabilidades políticas, reconocimientos públicos, y hay muchas dimensiones que no están. Coneval debe este año generar una revisión de los indicadores a la alza. No basta medir quién está afiliado a salud. Lo que necesitamos saber, poner el tiempo de espera, la respuesta. Entonces, se tienen que revisar los indicadores de estos 7 dimensiones a la alza. Y se debe construir una medición diferente que complemente, que ponga en el centro uno de los factores, dimensiones, y seguramente lo van a tocar más adelante, que más genera pobreza, y no la pobreza multidimensional, una pobreza realmente profunda, el acceso a la justicia. Hay que incluir en la medición es que hoy el acceso a la justicia, o tener una vida sin violencia, se convierte en el elemento más importante. Si hiciéramos esa medición, no solo se iría a 53 millones de pobres, se iría a que casi todos no tienen acceso a la justicia, a una vida sin violencia. Entonces, fue un paso importante, se tiene que transformar, pero se tiene que tener una idea. No podemos regresar a la idea que la pobreza solo es ingreso, que tiene que ver con la 4T. La pobreza es mucho más, pero tiene que tener una visión integral, articulada, coordinada. Algo que desde los 80s no se ha logrado y que está en la agenda y el reclamo al nuevo gobierno. Maestro, muchísimas gracias por su participación. Ha sido un honor para nosotros tenerlo aquí. Muchas gracias.